Bienvenidos al aula jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es Lizzy Trujillo, soy abogada, defensora pública especializada del área de defensa de víctimas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es ¿qué hacer ante un caso de violencia? Bien, vamos a tocar diversos temas en realidad, pero primero es importante comprender los conceptos básicos sobre violencia contra la mujer, violencia contra los integrantes del grupo familiar, asimismo, cuáles son los tipos de violencia, quiénes pueden denunciar, qué son las medidas de protección, los tipos de medidas de protección, entre otros. Bien, para comenzar es importante comprender el concepto de violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión que está destinada a causarle muerte, sufrimiento o daño a su integridad física, a su integridad sexual o psicológica por su condición de tal. Es importante comprender esto porque la condición de tal es aquel estereotipo que nos otorga la sociedad hacia las mujeres. Es decir, que estamos destinadas básicamente a formar una familia o a tareas propias del hogar. Bien, la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, también abarca a los integrantes del grupo familiar, de manera que debemos de entender que la violencia familiar es aquella acción o conducta que está destinada a causar muerte, sufrimiento o daño a la integridad física, puede ser a la integridad sexual o psicológica y se produce dentro de un contexto como puede ser una relación de responsabilidad, de confianza o de poder. Es decir, siempre debe de existir una relación de verticalidad. Aquel integrante del grupo familiar que resulta agraviado debe depender económicamente, por ejemplo, del agresor. Papás, adultos mayores, depender de los cuidados y depender económicamente de aquel hijo que es responsable, ¿cierto? O, por ejemplo, aquel menor de edad que depende, claro está, de sus padres. En efecto, esta ley también prevé diversos tipos de violencia. Para comenzar, es importante recordar una de las más recurrentes, la violencia física, que está destinada básicamente a atacar la integridad física de la parte agraviada. ¿A través de qué? A través de golpes, a través de patadas y puede ser a raíz, por ejemplo, del uso de un arma blanca, ¿no? Sin embargo, aquí sí se requiere que exista una lesión a su integridad física y esta obviamente va a ser comprobada a través de un certificado médico legal. Ahora bien, también tenemos otro tipo de violencia que es la violencia psicológica, que se materializa básicamente a través de insultos, a través de humillaciones y amenazas que finalmente van a causar daño a la integridad psicológica y producir una afectación a la parte agraviada. Otro de los tipos de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual básicamente está destinada a atacar la integridad o indemnidad sexual de la parte agraviada. Esto está claro a través de los tocamientos indebidos, hechos de violación sexual o hechos de acoso sexual, por ejemplo. Ahora bien, vamos a hablar de un tipo de violencia que no es muy conocida, sin embargo, es importante comprender que se encuentra dentro de la ley que yo ya había mencionado, que es la violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia está destinada a limitar los recursos de la parte agraviada. Sin embargo, es importante que comprendamos que no existe un delito que sanciona propiamente este tipo de violencia, a diferencia de los otros tipos de violencia que yo ya había mencionado. Sin embargo, diversos autores lo que nos mencionan es que puede ser considerado como un delito contra el patrimonio
o también puede estar inmerso dentro de un delito de violencia psicológica. Cuando existe un hecho de violencia, entonces, ¿a dónde debo ir a denunciar como parte agraviada? O como abogado, ¿qué es lo que yo podría sugerirle a mi patrocinado o a mi patrocinada? ¿A dónde puedo acudir? Bien, existen diversas instituciones que el Estado prevé para que podamos atacar estos hechos de violencia. Por ejemplo, la comisaría, es decir, acudir ante la Policía Nacional del Perú, quienes tienen una sección especializada para recibir justamente las denuncias de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. También podemos acudir directamente al Ministerio Público o lo que conocemos como Fiscalía. La Fiscalía es la institución que va a poder averiguar a través de diligencias la existencia o no del delito. También podemos acudir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, incluso a través de la línea 100. También podemos acudir a la Defensa Pública, institución a la que pertenezco. Aquí encontrarás diversos abogados que te puedan ayudar a plantear la denuncia en los términos adecuados. Finalmente, también podemos acudir al Poder Judicial. Ellos podrán emitir o no una medida de protección. Ahora bien, entonces, ¿solo yo como parte agraviada puedo denunciar? Lo vemos a continuación. No, la parte agraviada no es la única persona que puede denunciar un hecho de violencia, porque puedo estar yo muy malherida o puedo finalmente estar dentro de una relación completamente violenta que no me deja salir. Entonces, puede denunciar a aquella persona que es testigo de un hecho de violencia. Si soy una vecina que está escuchando que a una mujer la están atacando, la están violentando, sea física como psicológicamente, puedo yo poner en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, que finalmente es la institución que está más cercana, para que podamos poner en conocimiento estos hechos de violencia. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo también es una institución que está facultada para interponer denuncias de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Asimismo, los profesionales de la salud y la educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una mujer víctima de violencia física acude a un establecimiento de salud con lesiones completamente visibles y el personal finalmente logra recabar la información de que es víctima de violencia, está en la obligación de poner en conocimiento estos hechos ante la autoridad competente, como también el personal de educación. Si el profesor finalmente ha recibido información por parte del alumno de que éste es víctima de violencia, puede ser por parte de sus padres o quizá tiene un hecho mucho más grave, como es que sea víctima de un hecho de violencia sexual por parte quizá también de un familiar cercano o no, o quizá también de un personal de la institución educativa. También se encuentra en la obligación de colocar una denuncia ante la autoridad que corresponda. Ahora bien, vamos a resaltar dos puntos que son muy importantes. Y es que esta denuncia de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar puede ser puesta ante la Policía Nacional del Perú y puede ser de manera verbal o puede ser de manera escrita. Recordemos también que esta denuncia, como ya lo habíamos repasado, también puede ser puesta en conocimiento del Ministerio Público o incluso del Poder Judicial. Ahora, ¿se requiere o no se requiere la firma de un abogado para interponer esta denuncia? La respuesta es no. Como parte agraviada, no te encuentras en la obligación de contar con una defensa, sea pública o sea particular, al momento de poner tu denuncia. Recuérdalo, al momento de poner tu denuncia no te pueden obligar a contar con la defensa de un abogado. Bien, ahora, esta ley, que es bastante comentada, prevé dos etapas, básicamente. Uno es la etapa de protección y dos es la etapa de sanción,
que luego la vamos a desarrollar. Respecto a la etapa de protección, se refiere a la emisión de medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas medidas otorgadas por el juez de familia que finalmente tiene que evaluar si es que la situación presenta un riesgo leve o quizá un riesgo mucho más grave y finalmente emitir estas medidas de protección con el único fin de resguardar a la víctima, claro está, de manera momentánea, pero ante la existencia de una amenaza constante de violencia. Nuestra ley otorga 72 horas desde que se interpone la denuncia para que el juzgado de familia pueda emitir las medidas de protección. Ahora, recordemos que el juzgado tiene que evaluar todos los actuados con los que cuenta esta denuncia. Si es que él decide que no se tienen los elementos suficientes para dictar medidas de protección, finalmente no las otorgará. Sin embargo, y por el contrario, si es que evalúa que el caso amerita, claro que va a dictar medidas de protección e incluso se pueden dictar medidas cautelares. Ahora bien, cuando el Poder Judicial tiene conocimiento de este hecho de violencia, también va a remitir estos actuados a las fiscalías especializadas en violencia para que éstas puedan cumplir su función. Entonces, ¿cuáles son los tipos de medidas de protección? A continuación, vamos a exponer las medidas de protección que son recurrentes, aquellas que generalmente las dictan. Por ejemplo, 1. El retiro del agresor del hogar que comparte con la víctima. Muchas de las veces hemos visto que las víctimas, generalmente mujeres o menores de edad, comparten domicilio con su agresor. Entonces, no tiene ningún sentido que el agresor se mantenga en la vivienda cuando claramente existe un riesgo constante de violencia. Para esto habrá que acreditar la necesidad del retiro. Ahora bien, otra medida de protección que suelen dictar los juzgados de familia es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. Esto es, que el juzgado decida finalmente prohibir al agresor acercarse a una distancia adecuada. Entendemos que pueden ser 100 metros, 200 metros o la distancia que el juzgado considere pertinente. Ahora bien, se encuentra también la prohibición de comunicación. Esto puede ser a través de cualquier medio, incluso las redes sociales. Hay que recordar que con la pandemia se han hecho muy recurrentes el uso de redes sociales para poder finalmente causar agravio a una mujer que es víctima de violencia o también a un varón. Bien, otro de las medidas de protección que resultan muy trascendentales e importantes, sobre todo para la recuperación de la parte agraviada, es el tratamiento psicológico que se le brinda. Aquí el juzgado va a emitir un oficio que deberá ser tramitado por la parte agraviada ante su centro de salud más cercano, de manera que pueda recibir la ayuda psicológica y poder superar este evento tan traumático. Bien, también tenemos el tratamiento terapéutico para el agresor. Esto es para que aprenda, por ejemplo, a controlar su ira. Finalmente, cualquier otra medida de protección que se requiere en el caso en concreto. Había yo mencionado que la Ley 30364 básicamente nos otorga dos etapas, la etapa de protección y la etapa de sanción. Ya comprendemos lo que tiene que ver con la etapa de protección, es la emisión de medidas de protección, que se ha dicho de paso, no es una sentencia. La sentencia se puede generar en esta etapa, que es la etapa de sanción. Entonces, ¿a cargo de quién está esta etapa de sanción? Del Ministerio Público, que finalmente es el titular de la acción penal. Este va a recabar diversas diligencias, a través de las cuales va a generar convicción o no de la comisión del delito. ¿Y cuáles son estas diligencias? Por ejemplo, podrán ser las declaraciones de la parte agraviada como de la parte denunciada, las pericias. Aquí, por ejemplo,
tendremos que convocar al personal especializado que se ha encargado de emitir el certificado médico legal o el protocolo de pericia psicológica que acredita finalmente la afectación. Las visualizaciones. Es importante contar quizá con algún medio probatorio como un video o un audio que nos pueda ayudar a acreditar la comisión del delito. Ahora bien, la cámara Gesell. La cámara Gesell es un mecanismo que el Estado peruano ha implementado para poder obtener las declaraciones de aquellas personas que son víctimas, sobre todo de delitos sexuales y sobre todo de menores de edad. Entonces, estas diligencias que yo había mencionado se dan únicamente en la etapa de investigación. Estas etapas que vamos a conocer a continuación forman parte únicamente de un proceso común que es generalmente donde se desarrolla una denuncia de violencia en cualquiera de sus tipos. La etapa de investigación entonces puede estar conformada por la investigación preliminar o la investigación preparatoria, donde se va a generar convicción al fiscal para que finalmente pueda pasar a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Aquí, el fiscal va a poder acusar o va a poder sobreseer, que es una suerte de archivo del caso. Si es que, claro está, después de haber realizado la investigación que corresponda, finalmente no logra acreditar la comisión del delito. Esta decisión va a poder ser impugnada por la parte agraviada que no se encuentra de acuerdo con la decisión que ha tomado el fiscal. Bien, sin embargo, si es que pasamos a una etapa de acusación propiamente, es decir, donde ya el fiscal tiene la plena seguridad de que en efecto existe un delito, va a poder exponerlo ante un juzgado de juzgamiento. Así es como se llama este juzgado, que se va a encargar finalmente pues de realizar las audiencias que correspondan, el debate que corresponda para que pueda emitir su sentencia. Aquí entonces ya estaríamos en la etapa de juicio oral. Les había mencionado que estas etapas corresponden propiamente a un proceso penal común. Sin embargo, hemos visto en la práctica que muchos de los casos de violencia también son tramitados a través de los procesos inmediatos. Es decir, la Fiscalía salta determinadas etapas procesales porque ya considera que son innecesarias. Ya tiene toda la información que le genera convicción y sabe que finalmente va a poder obtener una sentencia condenatoria. ¿Cuál es entonces el resultado de todo este proceso? Obtener una sentencia condenatoria que finalmente pueda sancionar con una pena adecuada respecto al daño que se ha producido, así como otorgar una reparación civil por los daños causados. Y bien, ya hemos culminado con explicar de manera breve de qué trata esta Ley 3364 y qué es lo que podemos hacer si somos víctimas de violencia o si es que somos testigos de esta también. Es así que han surgido diversas preguntas que serán necesarias absolverlas. Aquí nos preguntan, cuando la violencia es hacia el hombre, ¿el proceso de denuncia es el mismo? Por supuesto. Si bien la ley faculta a las mujeres para interponer una denuncia de violencia, recordemos que el varón también es un integrante del grupo familiar. Por lo tanto, va a poder seguir estos mismos pasos. Claro está que tiene que acudir de manera muy puntual a las citaciones, por ejemplo, en el Instituto de Medicina Legal cuando le programen su evaluación psicológica, de manera que se pueda acreditar su afectación psicológica también. Ahora, recordemos asimismo que en muchos de los casos son los varones finalmente los que cumplen las tareas del hogar y quizá también dependen económicamente o existe una relación de verticalidad con la mujer que finalmente termina siendo la agresora. Otra de las preguntas es, ¿en qué caso se llama violencia y en qué caso se trata de lesiones? Bien, este es un tema muy interesante en realidad. Y es que nuestro Código Penal estipula de manera clara cuál es la diferencia entre un hecho de violencia que finalmente se denomina en el Código Penal como el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar y las lesiones como tal. En ambos delitos, finalmente lo que se considera para la comisión de este
es la existencia o no de una lesión. La lesión puede ser física, que debe de ser comprobada a través de un certificado médico legal, o incluso puede haber una lesión en el ámbito psicológico que se le denomina afectación psicológica, cognitiva o conductual. Ahora bien, cuando hablamos de un tema de agresiones contra las mujeres o violencia contra las mujeres, aquí se hace necesario que exista un contexto propio de violencia, es decir, una relación de verticalidad. Las lesiones pueden ser causadas, por ejemplo, por un hecho de un accidente de tránsito, ¿no? Eso no es violencia, pero finalmente genera lesiones. Por otro lado, si es que yo tengo una lesión producto de un contexto propio de violencia, ahí estoy ante un delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Qué puedo hacer entonces si no me aceptan la denuncia? Y en efecto, hemos tenido muchos casos en los que las mujeres y diversos integrantes del grupo familiar han acudido a la defensa pública, pues su denuncia finalmente no ha sido aceptada en la comisaría más cercana. Para esto es importante comprender que todas las instituciones tenemos órganos de control. En el caso de la Policía Nacional del Perú, tienen como órgano de control a su inspectoría. Ahí podrán ustedes poner en conocimiento el hecho propio de que no les han querido recibir la denuncia. Aquí tendremos que resaltar la fecha, la hora y el contexto propio del por qué la negativa, ¿no? También aquí tendremos que tener identificado a aquel efectivo policial que finalmente no ha querido recepcionar esta denuncia. Si escucho a mi vecina que le están pegando, ¿cómo debo proceder para una acción inmediata? Aquí estaríamos incluso ante un tema de flagrancia. Para esto podemos acudir a la comisaría más cercana o realizar una llamada también para que los efectivos policiales puedan intervenir de manera directa, y aquí ya se configuraría, como les había mencionado, un tema de flagrancia donde se podrá producir la detención de la parte agresora y se podrá tramitar el proceso como un proceso inmediato con el objetivo, claro está, de lograr una sentencia condenatoria en el más breve plazo. Entonces, no puedo ser solo testigo de un hecho de violencia porque estaría ayudando a que estos hechos queden en la impunidad. Debo de actuar. Si existe una orden de alejamiento y el agresor quiere visitar a sus hijos, ¿cómo se debe manejar esta situación? El Poder Judicial es bastante expreso al respecto. Y es que cuando emiten su medida de protección debe de señalar que, por ejemplo, se prohíbe todo tipo de comunicación violenta del agresor hacia la víctima, pero puede exceptuar, por ejemplo, las comunicaciones relacionadas respecto a los temas propios de padres de familia, ¿no? Como por ejemplo la coordinación de útiles escolares o finalmente lo de las visitas. Mientras no exista una prohibición de visitas a los hijos, entonces no existiría tampoco ningún mecanismo legal que me permita finalmente prohibir al papá de que, o papá o mamá, de que pueda ver a los menores, ¿no? Con estas preguntas esperamos haber absuelto este tema muy importante. Esperamos también haber empleado los términos adecuados, que haya sido bastante didáctico, pues es necesario que ustedes comprendan como población que tienen derechos y que también tienen mecanismos para que ustedes puedan acudir y finalmente no ayudar al crecimiento de las cifras de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Muchas gracias. Gracias por asistir al aula jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con este espacio, nuestro sector busca fortalecer la cultura legal de la ciudadanía y de la comunidad jurídica con la ayuda de destacados especialistas del derecho. Nos vemos en la siguiente clase.